¿Cómo traducir obras literarias a lenguas indígenas? La pregunta es bastante amplia y requeriría matizar la respuesta según la lengua a la que se pretenda traducir un texto, por supuesto. Como el tiempo y las capacidades humanas son limitadas, en el día de hoy me centraré en el quechua, que es la lengua indígena que mejor conozco y que, salvando la idiosincrasia de cada idioma, nos puede aportar muchos ejemplos para todo el mar de lenguas indígenas. Por supuesto, mi perfil quizá no es el ideal para dar esta charla, puesto que no soy hablante nativo de quechua, pero confío en poder apuntar algunas claves básicas que quizás sean interesantes. Pero antes de nada, ¿qué es indígena? ¿Qué es una lengua indígena? Con indígena se entiende el idioma que vive o vivía en un lugar antes de la llegada de poblaciones lejanas a ese mismo sitio. Es un término vago y general, aunque dentro de la categoría indígena habitualmente encontramos varios aspectos que son comunes a todas las lenguas que reciben dicha etiqueta. Se trata de idiomas discriminados, habitualmente, extintos o en peligro de extinción, y que además suelen ser ajenos a ámbitos de la vida pública como la política, la educación, la justicia, la administración, etc. Todas estas características de las lenguas indígenas, a priori negativas, explican al mismo tiempo tanto su potencial muerte como su supervivencia. Muerte potencial porque la discriminación y el pudor de hablar estos idiomas hacen que dejen de transmitirse de generación en generación. Y todos sabemos lo que eso significa. Y supervivencia porque si las lenguas indígenas accedieran a todos los ámbitos de la vida pública, en muchos sentidos esto mismo les haría perder su esencia e identidad. La diglosia con las lenguas mayoritarias en la que viven las lenguas indígenas mantiene su identidad frágil pero hermética, que les permite preservar términos y conceptos a lo largo de los años. Otro rasgo que caracteriza a las lenguas indígenas es su tradición oral. La mayoría de ellas no se escribe o su escritura es desconocida para la mayor parte de sus hablantes. De hecho, en el propio caso del quechua, que es la lengua indígena más hablada de toda Latinoamérica, y con un gran margen de diferencia respecto a la segunda lengua más hablada, me atrevería a decir que la mayoría de las personas capaces de escribirlo con cierto criterio no son precisamente quechua hablantes nativos, sino académicos y curiosos. Entonces, si la tradición literaria es predominantemente oral y la escritura es un gran desconocido para la mayoría de los hablantes, ¿cómo traducir literatura al quechua? Ahí se abre la primera parte del interrogante, pero en realidad hay más, mucho más. La segunda parte de la cuestión reside en cómo expresar ciertos conceptos en una lengua que muchas veces parece carecer de ellos. Demos un poco de contexto a la pregunta antes de intentar responderla. Hace unos años, cuando realizaba mi trabajo de final de carrera, tenía un ambicioso objetivo. Quería encontrar la respuesta a una cuestión que sobrepasaba con creces mis capacidades. Y esa cuestión era, ¿utilizamos el lenguaje para pensar o pensamos para tener lenguaje? Es decir, ¿cuál es la relación entre pensamiento y lenguaje? ¿Quién se sirve de quién? Buscando arrojar un poco de luz a estos asuntos, llegué a algunos textos de Humboldt en los que subyacía la tesis de que solo lenguas de cultura, como por ejemplo el griego clásico o el alemán, podían entrañar la verdadera luz del pensamiento. Es decir, solo ellas con sus declinaciones, con su etimología transparente, podían alcanzar todos los matices necesarios para lograr una precisa expresión de las ideas. A este respecto, Humboldt afirma, en relación con el huasteco, lengua indígena de México, ¿qué abismo tan inmenso hay entre una lengua como esa, refiriéndose al huasteco, y la lengua más culta que nosotros conocemos, a saber, la lengua griega? En la artística construcción del período griego, la ordenación de las formas gramaticales produce un todo específico
que refuerza el efecto de las ideas y que suscita en sí alegría por su simetría y su euritmia. Brota de ahí un encanto propio que acompaña a los pensamientos. La agudeza del pensar se acrecienta cuando también las formas gramaticales corresponden exactamente a las relaciones lógicas, y el espíritu es atraído con fuerza cada vez mayor hacia el pensar formal y por tanto hacia el pensar puro, cuando la lengua lo habitúa a la separación neta de las formas gramaticales. ¿Es esto cierto? ¿Hay lenguas privilegiadas, digamos, que pueden acceder mejor al núcleo del pensamiento que otros idiomas? No seré yo quien responda a esta pregunta. Al final, aquel trabajo de final de carrera del que hablaba, lo tuve que enfocar en otras cuestiones para lograr un poco de coherencia y, en fin, para poder terminarlo. Así que el asunto quedó enterrado en mi memoria durante un tiempo, hasta que hace unos meses, curiosamente, cuando leía la primera gramática de quechua, escrita en 1980 por Ernst Middendorf, me topé con algunas líneas que me hicieron recordarlo. En su introducción, Middendorf sostiene que la lengua quechua carece de algunas de las virtudes de las lenguas europeas. O, en sus palabras, a pesar de todo, hay un hecho que no puede pasar inadvertido para el crítico imparcial. Tal es la pobreza de la lengua quechua en cuanto al número de sus palabras radicales. Si el curso de la conversación lo exige, el indígena prefiere emplear una expresión tomada del español a darse el trabajo de formar una en su idioma propio. Para expresar la idea de color, o hay que nombrar un color determinado o hay que recurrir a una perífrasis. Perífrasis análogas deben emplearse a fin de expresar la idea de forma, la de complexión, constitución. Términos abstractos que expresan ideas compuestas se descomponen en quechua, y hay que traducir las diferentes operaciones del entendimiento que han cooperado a su formación. Así, por ejemplo, para expresar la palabra conspiración, se diría Achka ukupirimanacuspa wañuchisaj nirhanku. Es decir, muchos, hablando entre sí, dijeron queremos matar. Y lo mismo pasa en cuanto al término contrato. Iskai kimsa ukupirimanacuspa chaitarurasun nisha. Dos, tres, hablando entre sí, dicen que harán esto. De nuevo nos encontramos con ideas parecidas a las que exhibía Humboldt. Es decir, que el quechua no accede, y no solo eso, sino que no puede acceder al centro del pensamiento y que por ello recurre a préstamos lingüísticos, a perífrasis, etc. Aun cuando las obras de estos dos autores resumen un poco de altanería antropológica, creo que en el fondo guardan cierta fidelidad con la verdad. Por un lado es cierto que lenguas como el quechua a menudo no poseen vocablos para expresar ciertos conceptos abstractos que son habituales en otros idiomas. Pero eso no significa que los quechohablantes sean incapaces de comprender dichos conceptos, ni tampoco que su lengua sea incapaz de expresarlos, sea mediante perífrasis o mediante préstamos. Y es que a veces parece que nos olvidamos de que los idiomas tienen una naturaleza sincrética y que en vez de corromperse, las lenguas logran satisfacer sus metas expresivas en tanto que cooperan con las demás lenguas que las rodean. Es decir, los idiomas, las lenguas, son internacionalistas. La autarquía lingüística aleja a los idiomas de la realidad. Y es que no solo el quechua se sirvió en su momento y se sirve hoy en día del español para incorporar nuevos términos a su acervo lingüístico, sino que el español también se ha servido de lenguas como el griego, por ejemplo, para cincelar sus propios términos. Y el griego, a su vez, el griego actual, no sería nada en cuestiones intelectuales sin términos adoptados del inglés. Al igual que el inglés no lo era en su momento, no era nada en su momento, cuando se sirvió sin cesar de términos provenientes del francés. El intercambio lingüístico no es ninguna novedad, y aunque estos autores lo contemplan, no dudan en señalarlo como algo que pervierte los idiomas o que incluso parece que les es ajeno.
El intercambio de palabras entre idiomas es algo que no parece que vaya a detenerse en el futuro en función de las circunstancias culturales y de poder de cada región. Y menospreciarlo sería desdeñar la naturaleza que engendra y que enriquece a los idiomas. Pero ojo, porque las que viajan de un idioma a otro no son solo las palabras, sino que los conceptos, más o menos velados entre paráfrasis, habitan en el imaginario colectivo de cualquier sociedad. Es decir, volviendo al ejemplo del que hablábamos antes, un hablante nativo de quechua entiende el concepto de conspiración aunque tenga que descomponerlo en 3 oraciones, aunque tenga que hacer una paráfrasis para llegar hasta él. Por lo tanto, a priori, en lo que a capacidades intelectuales se refiere, todas las naciones tienen un grado similar, al menos a un nivel potencial. Pero aún así, aunque parezca que hayamos solucionado este problema, aún nos quedan otros, porque ¿cómo vamos a traducir obras literarias con tanta perífrasis? ¿No perderíamos justamente así el tono original que se supone que todo traductor busca? El tono y carácter originales de una obra son la utopía que todo traductor persigue, aun sabiendo que nunca los alcanzará con total fidelidad. Pero la utopía le guía, y estar lo más cerca posible a ella para cualquier traductor es equivalente a su éxito profesional. De hecho, en la traducción literaria, la forma es igual o más importante que el contenido, por lo que el lograr un texto claro y sin rodeos, pues siempre será deseable. Pero bueno, no sé si me estoy yendo por las ramas. Para enfrentarnos de lleno a la pregunta que da título a esta charla, voy a servirme de una de las obras literarias que más se ha traducido a idiomas habitualmente no escritos. Y no, no me refiero a la Biblia, sino que estoy pensando en El Principito. En la versión en quechua de esta obra, lo primero que me llama la atención es que la nota introductoria de los traductores ocupa 21 de las 111 páginas totales que tiene el libro. Es decir, el hecho de que los traductores utilicen un 20% de las páginas para justificar su traducción nos da cuenta, en cierta medida, de la urgencia e importancia de esta cuestión que estamos tratando. Y es que, al margen de los problemas terminológicos que estamos mencionando hasta ahora, también existe el gran problema de la falta de inteligibilidad entre las diferentes variedades del idioma, entre las diferentes variedades del quechua, pero también ocurre con muchas otras lenguas indígenas. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, el hecho de que un idioma sea predominantemente oral lo regionaliza y lo fragmenta en diversas formas, lo que complica todavía más, si cabe, el objetivo de publicar una traducción accesible para todos los hablantes del idioma indígena en cuestión. De este modo, los traductores del Principito al quechua, Lidia Cornejo y César Itier, como cualquier profesional que desea acometer una traducción a una lengua indígena, se vieron obligados a encontrar ciertos criterios ante asuntos como los que vamos a mencionar a continuación. Antes de nada, conviene tener en cuenta que el traductor de una lengua indígena es habitualmente, no necesariamente, pero habitualmente sí, una persona bilingüe y educada. Es decir, sus traducciones corren el riesgo de no escapar a su sociolecto, generalmente basado en el modelo de la lengua dominante, el español, en el caso del quechua, y por lo tanto, de manera muchas veces inconsciente, el traductor se verá abocado a reproducir muchas estructuras sintácticas, pero incluso estilísticas o también semánticas, que en realidad son propias del castellano, de la lengua dominante. De hecho, esto mismo ocurre a veces con los textos educativos que se escriben en quechua para los niños monolingües, quienes no reconocen su idioma en el quechua académico en el que se les enseña. Lo ideal, entonces, sería que la tarea la llevara a cabo un traductor que haya crecido en un ambiente, en una comunidad monolingüe. Pero lamentablemente, dentro de estas comunidades, las oportunidades educativas muchas veces no abundan. La segunda mejor posibilidad, por tanto,
sería presentarle el texto una vez traducido a algún hablante monolingüe que entienda nuestra labor para responder con criterio y con interés, que no es menos importante, a nuestras dudas y preguntas. Pero por extraño que pueda parecer, muchas veces en algunos idiomas es difícil dar con alguna persona así. El tema es que para una persona que no ha recibido educación sobre el idioma en el que se expresa, su lengua no es más que un mero medio para comunicarse sobre el que rara vez reflexiona. Es como si dijéramos el aire que le permite vivir, pero del que no es consciente. Y poniendo por caso que nos encontráramos a alguien con voluntad y criterio para ayudarnos, ¿cómo sabemos que lo que nos recomienda podrá trascender las barreras de su variedad del idioma? Es decir, por una parte tenemos el riesgo del sociolecto o de la lengua materna o de educación del traductor, y por la otra tenemos el peligro de estar utilizando una variedad que quizá es ininteligible para los demás. En relación a este último asunto, Cornejo e Itier explican en su introducción a su traducción del Principito con todo lujo de detalles los criterios de selección de vocabulario que utilizaron para lograr una traducción que fuera asequible para al menos la mayoría de los quechua hablantes. Criterios que, como aseguran, no pueden ser sistemáticos ni generales, porque la realidad de este idioma, como la de cualquier otro, debe atender a multitud de consideraciones. Así, valorando cada caso en particular, eligieron los términos con mayor grado de comprensión para todos. Y cuando esto no era posible, recurrieron al préstamo del castellano. Porque no lo olvidemos, el quechua, como muchas otras lenguas indígenas, se ve influenciado continuamente por la lengua de prestigio con la que convive. Negar este hecho y tratar de purificar el texto solo haría que complicar la traducción y negar la realidad de una convivencia entre culturas que ya dura varios siglos y que influye en las personas, en sus lenguas de expresión e incluso en su manera de pensar, por supuesto. En cualquier caso, si vamos al extremo contrario, tampoco podemos traducir nuestro libro a algunas de las versiones más españolizadas que existen del quechua. Hay que encontrar un término medio entre ambos polos en base a diferentes criterios históricos o de comprensión. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos casos en los que Cornejo e Itier, los traductores del Principito, juzgan adecuado recurrir a la lengua dominante. En casi todas las regiones, el término quechua para comprar es ranti. En Huancavelica, el verbo vender se forma a partir de este ranti, añadiendo el sufijo reflexivo ku. De este modo, vender en Huancavelica se dice ranticui, pero no en otros lugares. De hecho, en Cusco, por ejemplo, un hablante de quechua podría entender este ranticui de forma literal. Lo entendería, pues, como ranti, que equivale a comprar, más iku, que equivale al pronombre reflexivo se. Es decir, lo entendería como comprarse. La solución adoptada para evitar este probable error de comprensión es recurrir al préstamo del castellano, que por cierto también tiene una gran presencia y antigüedad en el quechua. Así, en el Principito decidieron traducir vender por bindi, que es la misma palabra adaptada en el idioma andino. Como muestra este ejemplo, a veces deberemos desprendernos, cuando traducimos obras a lenguas indígenas, de esas habituales ansias de purificación, que son fruto sin duda de nuestro sociolecto educado que mencionábamos antes, y deberemos, en vez de hacer eso, deberemos escuchar la realidad del idioma. Y no solo en los casos en los que exista un riesgo de incomprensión, sino también en otros en los que solo intervienen cuestiones de estilo. Por ejemplo, en el quechua existe el neologismo hanajpacha, que literalmente significa espacio o mundo de arriba. Y esta palabra, este neologismo, se utiliza o se ha utilizado alguna vez para referirse al cielo. Pero lo cierto es que este término fue introducido por religiosos en el siglo XVI en su proceso de catequesis y nunca ha cuajado realmente entre los hablantes nativos. ¿Por qué negarse entonces a utilizar el préstamo silu, equivalente a cielo con fonética quechua,
que sí que tiene cierta trayectoria y arraigo entre los hablantes. Esto mismo argumentan también los traductores Cornejo e Itier. Y todavía nos queda pendiente la cuestión, el gran problema de los conceptos abstractos. ¿Por qué recurrir, por ejemplo, al neologismo simikamai, que literalmente significaría invención o descubrimiento del idioma, para decir gramática en quechua? Es probable que cualquier hablante nativo pueda imaginar lo que significa simikamai, pero el término no tiene la misma trayectoria histórica ni se relaciona con los mismos nexos conceptuales que la palabra gramática. Además, gramática en su origen, por supuesto, tampoco es una palabra puramente hispana. El español la adopta del griego, igual que muchos otros idiomas, cientos de años atrás, y aún sin entender su origen etimológico, la mayoría de los hablantes del castellano son capaces de manejar el concepto a su antojo. ¿Por qué entonces negar esa trayectoria que el término también tiene en el quechua cuando traducimos? Es habitual querer depurar las lenguas minoritarias de la lengua mayoritaria con la que éstas conviven. Pero más veces de las que me gustaría, esto termina acabando en una versión irreconocible y artificial de la lengua. La solución a este problema ya la hemos señalado. No existe ningún método sistemático para saber cuándo adoptar un préstamo y cuándo no. Es tarea del traductor, cuando el filólogo no existe o no hace bien su trabajo, determinar si un préstamo lingüístico es aceptable o no. Y esto se hace en base a criterios históricos, regionales y de comprensión. Y esta, considero, es una de las tareas fundamentales que distinguen al traductor de lenguas indígenas de lenguas con mayor recorrido histórico y educativo. El buen criterio a la hora de elegir préstamos podría, además, solventar la necesidad de perífrasis de lenguas como el quechua cuando ésta afecta a la calidad de la traducción. Alguien podría decir 2, 3, hablando entre sí, dicen que harán esto en quechua para traducir el concepto de contrato. Pero la realidad es que la mayoría de los hablantes hoy en día simplemente utilizaría la palabra del español adaptada a la fonética de su idioma, contratu. Por lo tanto, para finalizar esta charla, enumeraré algunas de las conclusiones que hemos ido argumentando hasta ahora. La primera es que tu lengua indígena puede expresar cualquier concepto o idea. No temas intentarlo. Tienes préstamos, perífrasis e ingenio en tu mano para lograrlo. La segunda, ten cuidado con purificar en exceso la versión del idioma que utilizas. Querrás que el texto pueda ser leído no solo por filólogos. La tercera, realiza una labor de selección léxica para no incurrir en regionalismos. Y por último, la cuarta, escucha las narraciones orales de los hablantes nativos y trata de plasmar su carácter en tu traducción escrita. Esto te ayudará también a evitar recurrir inconscientemente a fórmulas propias de la lengua mayoritaria. Y sobre todo, recuerda, traducir textos a lenguas indígenas y facilitar su acceso a los hablantes nativos hace que un día todos estos problemas quizá desaparezcan gracias a la consecución de una masa letrada y de un cierto saber suprarregional que evite la incomprensión entre diferentes zonas. Esto ha sido todo. Si te ha gustado, puedes seguirme en mi canal de YouTube, donde trato temas parecidos al de la charla de hoy. ¡Hasta luego!